Pueblo ecuatoriano, muy buenas tardes. En este momento se discute el carácter urgente de la ley e inclusive se ha puesto sobre el tapete la tragedia y el dolor que está sufriendo el pueblo ecuatoriano. Pero lo que siempre tuvo que ser urgente para este desgobierno era cambiar el modelo económico. Y no lo hizo y no lo va a hacer. Ahora, en el colmo de la audacia, un conocido vasallo, llavero de turno, cuyas prácticas ladinas en la ley de crecimiento económico y de simplicidad tributaria son harto conocidos, pretende dar cátedra tachando de supuestos discursos populistas, cuando balbucea que esta ley va a servir para aterrizar recursos, cuando en realidad es para quitar recursos. Esta ley, cuyo tratamiento ha pasado un poco de agache debido a la preocupación y carga informativa que ha tenido la ley de carácter humanitario, que significa el saqueo tributario, no propende al ordenamiento, sino al descalabro de las finanzas públicas. Pues en lugar de corregir, vuelve a insistir de manera sinuosa en ese espíritu retorcido de concentración de poder. Será el Ministerio de Finanzas el vil ejecutor de la mano estatista remozada, pues podrá ningunear a su puro antojo el gobierno, los recursos de la seguridad social y aniquilar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, perjudicándolos en la ejecución de bienes y servicios a favor de la gente. Sin necesidad de nada, ya retienen inconstitucionalmente el IVA que le pertenece a los GATS, a las universidades. Ahora, con esta atrabiliaria reforma que no busca articular, sino ordenar, ya podrán imaginarse, colegas legisladores, qué es lo que va a suceder. Las reglas fiscales deben ser verdaderas restricciones, no ficciones alguna, para que en el marco del respeto de la ley, de las funciones del Estado, de los distintos niveles de gobierno, se eviten los gastos excesivos y endeudamientos irresponsables, pero que bajo ningún concepto implique atentar y violentar los recursos que no son suyos, que no les pertenecen. El zarpazo centralista del artículo 2 en contra de la seguridad social y de los GATS se resume en lo siguiente: camina como pato, come como pato, hace muchas cosas como pato, sus crías son patos, pero en el estanque el letrero dice que no son patos. ¿Saben qué? No pretendan burlarse de la legislatura y del pueblo ecuatoriano. En noviembre del año pasado, cuando quisieron aprobar ese mamotreto mal llamado de crecimiento económico, ya vinieron con esa misma trafacía de meterle la mano a la seguridad social, queriendo considerarlas como parte de los organismos gubernamentales. En esa ocasión, el presidente de la República, en un acto castrense, pidió disculpas públicas. Dijo que se trataba de un error de redacción y de concepción gramatical y constitucional, y lo retiró, lo cual fue correcto, antes de que nosotros procedáramos a archivarlo. Ahora vuelven a insistir en lo mismo, por lo que, parafraseando los estilos gubernamentales, no queda otra que decir que parece que aquí dos errores sí quieren hacer un acierto. No solo eso, los mismos de la charlotada de noviembre, que no entienden nada y dicen supuestamente todo, mienten cuando dicen que para el segundo debate se ha arreglado tal disposición, lo cual es absolutamente falso. Ya estuvo aquí el día de ayer el ministro de Defensa en representación de las Fuerzas Armadas y del ISFA, señalando justamente que los recursos de la seguridad social son de los afiliados y no son del gobierno. ¿Qué tan mala será esta reforma legal que hasta los propios ministros del régimen y los militares, llamados a ser obedientes, no deliberantes y subordinados, tienen que venir acá, al seno del Parlamento, para defenderse de las tropelías que se pretenden hacer?
Hay que dejar claro que la metida de mano está intacta, pues las entidades de la seguridad social, según este malhadado artículo 2, siguen perteneciendo al sector público no financiero, pero después, a manera de burla y chiste, se dice que se deberá respetar las autonomías. ¿Cómo se van a respetar las autonomías si las entidades de la seguridad social, para efectos presupuestarios, pasan a formar parte del gobierno central? Señores, la autonomía no basta con declararla, hay que ejercerla, hay que practicarla. Y esta inconstitucionalidad, dicha hasta por el presidente de la República, por esta clasificación, va a ser un claro impedimento para aquello. En lo que respecta a los GATS, la clasificación del artículo 2 sigue siendo tan siniestra como antes, considerándolo como parte del Estado o del gobierno central. Seguimos con la eterna confusión de que el Estado y el gobierno no son lo mismo. ¿Qué parte es la que no terminan de entender? Pero ahora van más allá. También se incluye ahí a la Asamblea Nacional, a la función de transparencia, a la judicial y a la electoral. Es decir, para efectos presupuestarios, con esta ley, el ministro de Finanzas, es decir, el delegado de los grupos de poder, de presión, de los lobistas y cachiporrero de los tenedores, se autoproclama para sí mismo jefe de todas las funciones del Estado. En el artículo 15, ya que también hay que señalar otros aspectos técnicos, que vino pésimamente mal redactado y que la mayoría de la comisión no le dio la gana de corregir, ahora lo han dejado peor que antes. Tal como estaba escrito, se entendía que dentro de la programación fiscal del sector público no financiero, consolidada, y la programación fiscal del sector público, será el ente rector de las finanzas públicas el responsable de la elaboración, en base a la información financiera plurianual y anual que cada nivel de gobierno debe entregar, y en sujeción a los límites, metas y objetivos fiscales determinados en el capítulo de las reglas fiscales. Ahora cambiaron la redacción, confusa e inentendible, cito, señor presidente, con su venia, deberán elaborar y remitir la programación institucional al ente rector de las finanzas públicas conforme se establezca en la normativa técnica correspondiente. Lo que antes constaba en la ley, ahora lo delegan y lo relegan al Ministerio de Finanzas para que reglamente en una normativa técnica. En pocas palabras, el vapuleo ahora es a la carta. Esto es inaceptable, pues en esta normativa podrán, como ya lo hacen consuetudinariamente con el IVA, atentar flagrantemente contra la autonomía de los GATS. Lo correcto debe ser que la modalidad de entrega de información esté consignada, es decir, contenida en la ley. Señores legisladores, siempre estaremos a favor del ordenamiento, pero jamás del resquebrajamiento de las finanzas públicas. Por eso hemos sido propositivos. Nuestros compañeros en la comisión han presentado un informe de minoría, articulando y haciendo lo correcto para que el Estado funcione y funcione para la gente, principalmente para los que menos tienen. Pero esta reforma representa en todas sus formas la imposición y el tutelaje con el cual se busca conculcar las competencias de los gobiernos locales y de la seguridad social en una actitud deslizable por parte de quienes anhelan una apropiación ilegítima de sus recursos. Ante esto, nuestro más firme rechazo a este manotazo estatista y centralista que no beneficia al país y a su pueblo, pero que sí consolida un modelo con otros actores y con nuevas mañas. Señoras y señores. La intervención del asambleísta por Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Henry Cucalón. Tiene la palabra el asambleísta.